La lectura de este día la tenemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, los versículos 15 al 22, y dice de la siguiente manera: Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero, si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Es muy probable, aunque es muy triste, que en las iglesias, en algunas congregaciones, hayan ciertos conflictos o problemas entre los hermanos. A veces lastimamos a otros o nos lastiman a nosotros. Cualquiera que sea la situación, el Señor siempre va a querer que haya una reconciliación. Necesitamos ser humildes, necesitamos llenarnos del amor de Dios y necesitamos sobre todo pedir de la guía, la dirección de Dios, para que cuando se susciten este tipo de situaciones, sea Dios mismo quien nos dé la sabiduría, nos dé las palabras y nos dé el momento preciso para que podamos hablar con esta persona y reconciliarnos.
porque esa siempre va a ser la vía que el Señor quiere para nosotros, que nos reconciliemos, que nos perdonemos y que sanemos cualquier herida. Hay 3 instancias a través de las cuales podemos lograr que esto suceda. En primer lugar, tenemos que hablar a solas con la persona a quien hemos lastimado o por el contrario, nos haya lastimado a nosotros, pero debemos hablar con esta persona con todo el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, con todo el respeto porque es nuestro hermano, nuestra hermana, hablar con esta persona, tratar de solucionar esta situación. En segundo lugar, si la persona en primera instancia no reconoce su error o se mantiene en una posición de altivez y no reconciliadora, tenemos entonces que hablar frente a 1 o 2 testigos. Principalmente tenemos a Cristo como testigo, pero muchas veces es necesario recurrir a otras personas que sean maduras espiritualmente y que puedan ser objetivas. Y por último, si la persona aún así no cambia su actitud, tenemos que recurrir a la iglesia como comunidad y presentar la situación. Pero en todo tiempo tenemos que buscar la reconciliación, porque esa es la voluntad de Dios. El Señor crea puentes entre nosotros. Él no crea división. El Señor no quiere que estemos disgustados, no quiere que guardemos rencor en nuestro corazón o resentimientos, porque esa es la consecuencia de no solucionar, de no hablar los problemas en el debido momento. Llevemos como reflexión en este día pedirle al Señor que nos dé la paciencia, que nos dé de su amor, que nos dé de su sabiduría, para que cuando se susciten este tipo de problemas tengamos la madurez espiritual para acercarnos a las personas y poder solucionar esos problemas, poder reconciliarnos con nuestros hermanos. Dios te bendiga. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que améis unos a otros. Como yo os he amado, que améis unos a otros. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado.
Dentro de las comunidades cristianas, no es de extrañarse que haya conflictos entre hermanos, todos lo sabemos y hemos sido testigos. Nuestro versículo clave de hoy, en Mateo 18, de los versículos 21 y 22, dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21. En nuestro subtema 4 del día de hoy, el camino de la reconciliación es el perdón. Nuestro versículo clave de hoy nos habla acerca de esto, en Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21. Nuestro Dios nos permita buscar dentro de nuestras situaciones ese tipo de reconciliación que es el perdón. Nuestro versículo clave en Mateo 18, 21 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Hola hermanos, buenos días o buenas tardes, o como sea, o buenas noches. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos concede el privilegio de estar unidos a través de estos medios y alrededor de su palabra, de la palabra de Dios, que nos ayuda a edificar nuestras vidas y a enseñarnos qué es lo que Él quiere mostrarle al mundo a través de nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el último tema de este mes y que nos lleva a considerar el camino de la reconciliación. A mí me gustaría que ustedes tuvieran en mente este título, el camino de la reconciliación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estudiar tiene como objetivo alcanzar la reconciliación cuando hay problemas de diferentes índoles que se presentan a veces en nuestra familia o en los lugares donde trabajamos, incluso en nuestra iglesia. La lectura bíblica del día de hoy está basada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, los versos 15 al 22, que ya nos hizo el favor de leer nuestra hermana. El versículo clave se encuentra en Mateo 18, 21 y 22, y como nos hizo el favor nuestra hermana Juanita de repasarlo, ya lo memorizamos, es un texto conocido. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bien, pues vamos a introducirnos a nuestro estudio del día de hoy. Dentro de las comunidades cristianas no es de extrañarse que haya conflictos entre hermanos. Todos lo sabemos y hemos sido testigos. La enseñanza del texto a continuación revela el legado de Cristo para las comunidades cristianas, en las que se sientan las bases de una comunidad con la facultad de regenerarse o restaurarse por medio de una comunicación consciente y efectiva, debidamente localizada en el ámbito correspondiente, sin
trascender de manera innecesaria a otras instancias, a menos que la circunstancia lo requiera, siendo la oración y el perdón esenciales. Oramos. Dios, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, Señor, y porque eres misericordioso con nosotros, Señor. Y a través de estos estudios también tú nos muestras cómo ejercer la misericordia en nuestros hermanos. Señor bendito, te damos gracias primeramente porque nos has bendecido durante esta semana, has bendecido nuestra familia y todo nuestro entorno. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la situación que vive nuestro país, Señor, tú nos libras y nos guardas. Y en esta hora, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos conduzca en este estudio, Señor, y nos revele, Señor, a cada uno la enseñanza que tú tienes, el objetivo que tú tienes para con nosotros en este día. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, decíamos que Cristo ha dejado, de hecho, cómo tratar los asuntos para lograr la reconciliación. Y en primera instancia, dice, los conflictos interpersonales pueden ser resultados de nuestro propio mal proceder, de manera consciente o no. Es muy triste ver que dentro de las iglesias, dentro de las familias, hay muchos hermanos que lastiman a su prójimo y no se arrepienten, ni se disculpan y se portan como si ellos fuesen las víctimas de los demás. Si no se concreta la iniciativa de restaurar a quienes agraviamos, damos paso al resentimiento en contra nuestra. Damos paso a las venganzas o a que algunos simplemente abandonen sus comunidades por causa nuestra. Por eso debemos hacer a un lado nuestro orgullo y buscar sin demora al hermano para disculparnos de nuestro error, procurando la reconciliación. Pero sucede, ¿qué sucede cuando uno es el agraviado y no vemos señales de la otra parte en acercarse para lograr la reconciliación? El texto parte del hecho de que una de las partes es la parte ofendida por la otra. Lo acabamos de ver en el pasaje bíblico. En el versículo 15 de Mateo 18 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. En donde el que ha sido ofendido es el que da el primer paso para iniciar el proceso de restauración, porque se admite la posibilidad de que el ofensor no pudo percatarse de su falta. Es importante precisar que el agraviado debe de poseer los suficientes elementos y razones para demostrar que la otra parte fue quien le lastimó o pecó en su contra. Es un paso ciertamente difícil para muchas personas, sobre todo si la parte ofensora es una persona de trato difícil o si la ofendida es de carácter débil, que por querer evitar una posible confrontación evita tratar el asunto, aun cuando eso signifique pasar injustamente por encima de sí misma. Para ello es necesario que el creyente tenga primordialmente
una comunión con el Señor, para que sea Él quien le guíe en este delicado paso para tratar el asunto de manera discreta, como dice la Escritura, a solas y sin ser agresivo ni vengativo con su hermano que ha hecho o ha pecado contra él, sin perder de vista el objetivo, que es la justicia, el perdón, la restauración de ambas partes, o como decíamos al principio, la reconciliación. Gálatas 6:1 nos dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y por sorprendente que parezca, la de la parte ofensora, que pudo haber ofendido sin darse cuenta o no, lo que significa la honestidad de la restauración, cumpliendo la obediencia a Cristo, que vela por la integridad de su iglesia. Pero si en esta primera instancia no se consiguió el objetivo, pues entonces pasamos a la segunda instancia. Esta busca contener dentro de su propio límite aquella situación que no haya sido superada en la primera. Pero si persiste la falta de entendimiento, contención o algún rencor, es importante robustecer esta segunda instancia, en donde se invoca al testimonio de mínimo 2 testigos, como lo podemos ver en las siguientes citas: Deuteronomio 19:15, Segunda de Corintios 13:1 o Primera de Timoteo 5:19, que pudieran estos 2 testigos que puedan acreditar y aportar las suficientes pruebas para destrabar el agravio. Es labor de los testigos, además de aportar las pruebas, la imparcialidad en todo momento y sobre todas las cosas hablar la verdad, como dice Levítico 19:15. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni a ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Por lo tanto, si el agraviado busca el testimonio de estos testigos, debe estar consciente que su causa debe pasar por un segundo filtro, recordando siempre que el testigo de calidad es Cristo, como dice Mateo 18:20. Es un texto que luego usamos para otras situaciones, pero que dice: donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Es decir, Él es el testigo de calidad y no lo debemos de olvidar. Bien, el objetivo de todas las partes, tanto el agraviado como el agresor y los testigos, debe ser siempre la restauración, la justicia y el logro del perdón, en especial para el agraviado, quien ha buscado la participación de terceros en su necesidad de la intervención correctiva. Pero también el que cometió la falta debe ser incluido en este proceso restaurador, ya que por su debilidad, omisión o su mal proceder, deliberado o no, cometió la falta en contra de un hermano. Deberá pues ser confrontado con la palabra de Cristo y recibir tanto de él la debida restauración, como leemos en Santiago 5:20.
pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. O como dice 2 de Tesalonicenses 3, 14, 15. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. Bien, pero vamos a suponer que ni en esta segunda instancia lograron el objetivo. Entonces pasamos a la tercera instancia. Por último, Cristo pone como última instancia terapéutica a la totalidad de la comunidad. La comunidad o iglesia, o también, ¿por qué no?, o familia, debe hacer volver al agresor para que restituya al agraviado, restaurarse él mismo y permitir que impere la justicia en la restitución del agraviado y la sanidad al interior de la comunidad a la que pertenece. En caso de que el autor del desorden no acceda después de haberse agotado esa tercera instancia, todo diálogo y acción pastoral, la iglesia debe estar atenta para amonestarle o reprenderle de su soberbia. Y si rechaza la amonestación, se arriesga a quedar fuera del cuerpo de Cristo y enfrentado a él, como lo podemos ver en Hebreos 10, 26 al 27, que dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. En ninguna circunstancia la comunidad debe arriesgar la integridad de sí misma por darle lugar a un transgresor contumaz que pueda poner en riesgo la salud de sus miembros y de su integridad, contaminándola y corrompiéndola. Dice la palabra de Dios: cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos, sino a los que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entregue al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. No, ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. En conclusión, por último, el mensaje de Cristo naturalmente tiende puentes y busca todos los medios, por todos ellos la restitución, pues Él mismo vino a salvar a los pecadores. Por eso le da autoridad a su iglesia que en el poder de la intercesión, siendo Cristo nuestro testigo fiel, que está atento a nuestra oración ante el trono de su gracia, para la restauración de cada uno de nuestros hermanos. Santiago 5:20 nos dice: pueden estar seguros de que
quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Y como decíamos al principio, la idea de nuestro estudio es encontrar el camino de la reconciliación, que es parte de lo que Cristo nos pide a nosotros, que seamos conciliadores. Somos parte de la obra restauradora de Cristo y a pesar de nuestros errores, debe caber en cada uno de nosotros el esfuerzo y la gran responsabilidad por enmendar nuestras relaciones con nuestros hermanos. Lo vimos en el pasaje bíblico en el que está basado este estudio, los versículos 21-22. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7, reflejando la gracia de Cristo en nuestro yo perdonado, como dice Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y ahora sí, vamos a nuestras preguntas. ¿Crees que si alguien te llamó la atención o te puso en tu lugar, constituye una falta en contra tuya? ¿Cómo reaccionas ante la reprensión? ¿Te haces la ofendida? ¿O das gracias a Dios por la vida de quien te ha hecho esta llamada de atención para que vuelvas al camino? Es fácil acercarse a alguien que nos ha lastimado y hacerle ver su falta ante nosotros, y más si esa persona es de trato difícil. No es fácil, pero podemos pedirle ayuda a nuestro Dios para que podamos hacerlo, ¿sí? A recurrir a alguna de las instancias que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. ¿Crees que orar sirve para tener las palabras necesarias para darte a entender mejor con tu hermano? Claro, por supuesto que sí. El Señor pone en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios las palabras que sean necesarias para que podamos darnos a entender mejor con nuestro hermano. Sobre todo si nos tenemos que disculpar por algo que dijimos o que hicimos y que lo ofendió. ¿Cómo reaccionarías si la otra parte no coincide contigo y no reconoce su falta con la que pecó contra ti? Pues ya vimos las instancias a las que Jesucristo nos remite para que podamos buscar la reconciliación con nuestro hermano. Bien, hermanos, para mí ha sido de mucha enseñanza estos temas, sobre todo porque en alguna ocasión yo he estado en estas situaciones, tanto como una parte ofendida, pero más todavía y con mucha pena delante del Señor, como la persona que ofendió a un hermano aún sin tener la más mínima intención de hacerlo. Así que para mí ha sido muy, muy gratificante estudiar este tema y sobre todas las cosas pedirle al Señor que en el camino que aún me reste me ayude para poder buscar siempre el camino de la reconciliación. Bien, hermanos, como decimos cada semana, si el Señor no viene o nos llame a su presencia, no viene por nosotros, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.
rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos, porque el Señor envía vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.